es un emblemático de nuestra izquierda mexicana, con todo el que él nació en 1928 en Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Él se naturalizó en 1982 como mexicano y bueno, tiene una propia historia como intelectual, como académico universitario, también como militante de izquierda. Pues aquí en México pagó facturas como las acostumbradas en los años 60, 70, y tuvo que pasar 6 años en el primer. Y sin embargo, bueno, pues está ahora con nosotros. Él tiene algunas de las obras que han sido más leídas por los estudiantes de nuestras carreras de ciencia política, de historia, de sociología, y es una de las razones por las que consideramos importante que nuestras generaciones de sociólogos y alumnos de ciencias sociales y humanidades pues conozcan de viva voz las posturas actuales que adopta Adolfo Billy respecto pues de este capitalismo tardío que no tiene para cuándo morir. Y entonces lo importante en este caso también es que él mismo, al lado de una compañera queridísima y admirada por muchos de nosotros y más por sus alumnos, Reina Brook, pues ha trabajado académicamente de manera intensa, haciendo libros, artículos, y en algún momento Adolfo Billy le prologó su libro El Príncipe Mexicano, que es una lectura también ahora ya incorporada a las bibliografías obligatorias cuando estudiamos México. Y bueno, pues también ella está haciendo un recorrido importante y nos da mucho orgullo nosotros tenerla en nuestro departamento de Relaciones Sociales como parte del personal de investigadores de nueva, pues para nosotros es nueva generación, porque algunos de nosotros ya estamos dentro de 100 años, pero Rina Rius es una compañera muy inteligente por la manera, no solamente cómo expone sus puntos de vista, sino también cómo los deja plasmados en los documentos, particularmente en este libro que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, pues el doctor Gili, entre otras cosas, ha sido invitado para colaborar en la Universidad de California, Berkeley, en Stanford University, en University of Chicago, en University of Maryland, en Columbia University, en Yale University, entre otros lugares donde ha pasado exponiendo sus puntos de vista de un personaje verdaderamente emblemático a la izquierda mexicana, que le da valor a lo que se llama izquierda mexicana, y que por eso nos enorgullecemos de tenerlo aquí en la Unidad Xochimilco el día de hoy, y pues agradecerle a Rina que haciendo este trabajo académico nos dé la oportunidad de escucharlo de viva voz. Y para presentar su libro, el libro que tenemos ahora aquí, que ya todos ustedes conocerán, cuesta 900 pesos. El tiempo del despojo, con 7 ensayos sobre un cambio de época, pues nos van a acompañar aquí también prestigiados compañeros, alumnos egresados de esta universidad, ahora ya son doctores y nos algo más. Tienen postdoctorados en varios lados, pero bueno, también han sido coordinadores del doctorado en desarrollo rural en la Unidad Xochimilco, y bueno, pues tendremos también el gusto de presentarlos. Vamos a tener este orden de presentación. Primero, Carlos Andrés Rodríguez Valenos nos va a hacer el favor de hacer comentarios sobre el libro. Carlos tiene una buena dotación ya de libros escritos por él: Geopolítica del desarrollo local, el México bárbaro del siglo XXI, hace un par de años, ¿no? Defensa comunitaria del territorio en las zonas centrales de México, luchas municipalistas en México, agua, municipio y sustentabilidad. Son obras de Carlos Valenos, y en función de esos conocimientos es que
pues Rina Rus les ha pedido que nos hagan favor de hacer sus comentarios. Por ahora presentamos a Carlos y cedemos la palabra para que nos hagas favor de dar tus puntos de vista sobre este libro importante que ya lo hemos estado ojeando y tiene cosas muy trascendentales, lecturas de todo el siglo XX y de lo que está pasando en el siglo XXI, que nos acomodan las cosas importantes que por ahí tenemos nosotros como datos sueltos, pero que en la postura de Adolfo Gini y de Rina Rus toman un sentido muy importante y le dan un futuro a la manera en cómo debemos nosotros enfocar nuestros estudios, pero también cómo podemos hacer para transformar la realidad en la que vivimos todo el planeta. Por favor. Muchas gracias por la presentación y pues agradezco la invitación, sobre todo la invitación que me hizo Rina. La temática del libro es uno de los temas que pues, nos preocupa en el Posgrado de Desarrollo Rural, estamos trabajando, y es el tema de la intensificación por parte de las empresas y gobiernos de los procesos de despojo, de destrucción en las zonas rurales. Entonces, hay una coincidencia en esta temática y lo que me permitió pues, al leer el libro pues, es adentrarme en una serie de experiencias y reflexiones enriquecedoras en una obra que tiene, como se dice en su título, 7 ensayos, 3 escritos por Adolfo, 3 realizados por Rina y 1 hecho por Adolfo. Entonces, más que hacer un resumen de los artículos, yo lo que traería es una serie de reflexiones que me surgieron a partir de esta lectura, porque un poco es de invitación a que puedan comprarlo, no a 900 pesos, sino 150, que es la oferta de hoy, ¿no? Entonces, bueno, primero decir que estos artículos fueron elaborados en diferentes contextos, desde el 2007 al 2014, pero que logran una singular articulación a través de la reflexión de los procesos de despojo en tiempos del neoliberalismo rapaz. Así tenemos un documento robusto conceptualmente con elementos e ideas sugerentes para analizar y comprender los procesos actuales del país. De esta lectura me surgieron lo que yo digo 7 cabalísticas reflexiones que orientaron un poco, me permitieron un poco analizar los procesos también en el campo mexicano. Uno sería, una primera reflexión sería que no hay que separar del análisis de la expansión del capital los procesos de explotación del trabajo y los procesos de despojo. Son las dos patas de este monstruo capitalista que requiere para ganar. Hoy tal vez sentimos las duras pisadas del despojo, pero no hay que olvidar en nuestros análisis la explotación del trabajo que dicen los autores. Nos recuerdan también los autores constantemente esto en el texto, así, dejando claro que la explotación y el despojo son procesos superpuestos, combinados, entrelazados y en competencia. Este último elemento va a servir para una de las últimas reflexiones, pero explotación y despojo están entrelazados y en continua competencia, buscando, claro, las mejores condiciones para elevar su tasa de ganancia. Una segunda reflexión sería la importancia que tiene el rescate del debate sobre el despojo en el proceso de acumulación capitalista desde los escritos de Marx, en particular el texto que escribió Rina, Marx y la cuestión del despojo, donde bien nos sitúa, digamos, la importancia de la acumulación primitiva originaria, que viene en el capítulo 24 del Capital, y que nos habla también de esas formas de despojo violento en la génesis del capitalismo. También este artículo recupera la perspectiva que le da Marx en otros textos, no en el Capital, sino en otros textos, al despojo y a la destrucción de la comunidad natural como una constante histórica del campo. Esto nos puede ayudar a salvar debates que actualmente se dan
sobre las supuestamente acotadas ideas de Marx sobre la acumulación primitiva originaria, que solo la ponía al inicio del capitalismo. Y a partir de esto, las discusiones que después hicieron sobre las propuestas de Rosa Luxemburgo sobre la acumulación originaria permanente, de Samin, sobre la acumulación a escala mundial, hasta el término ahora de moda de la acumulación por desposesión que acuñó David. Todas estas categorías sobre la acumulación están hablando del mismo proceso constitutivo del capital. Es decir, muchos de estos debates que actualmente se han hecho a partir de las diferentes formas de acumulación ya desde las obras de Marx se habían iniciado. Por cierto, que en este mismo artículo hay una definición que veo muy acertada sobre el despojo, que es entendido como un proceso permanente de apropiación violenta o encubierta bajo formas legales de bienes naturales comunales. Y aquí subrayo esto, que no solamente el despojo se hace de forma violenta, sino puede ser bajo ciertas condiciones de legitimidad a través de estas formas legales que se dan en nuestros países. Otro elemento que sale a colación es la relación entre la modernidad neoliberal y su oscura contraparte, el despojo. Y es que tienen razón los autores cuando señalan que a cada forma de dominación le place esconder su nombre. Por ello, bajo el cobijo de la modernidad neoliberal, se realizaron a mansalva una serie de medidas y leyes que despojaron de bienes e infraestructura pública al país, eliminaron los derechos laborales a los trabajadores y legitimaron las formas de expoliación a los pueblos. Por ejemplo, con la famosa contrarreforma al artículo 27 constitucional que permitió la venta de tierras ejidales y comunales que pertenecen a los campesinos. Es la configuración del México bárbaro del siglo XXI, retomando la expresión de John Kenneth Turner sobre la modernización porfiriana y que hemos actualizado, valga el comercial, en el libro del mismo nombre que publicamos en la UAM el año pasado. Este México, que fue sometido a la fuerza a una modernización neoliberal, pero que ha escondido y que ha ocultado su barbarie, el saqueo, la explotación, el despojo, la violencia y la modernización es entonces eso: saqueo, explotación. Con el cambio de las intensidades en las formas de explotación y despojo bajo el canon neoliberal, también se trastocan las relaciones con el Estado. Esto Rina lo enfatiza en términos de la relación del príncipe y su pueblo con la transformación del Estado post-revolucionario a un Estado neoliberal, como se muestran en dos de sus artículos, el artículo El mito, tierra y el príncipe, y el príncipe fragmentado, en donde podemos decir que acá también forma de dominación, como le place ocultar su nombre, también le place construir su príncipe. Pero en esta ocasión, en estos tiempos aciagos, el príncipe se convirtió en sapo, pues ha instrumentado una serie de leyes, instituciones y acciones orientadas a profundizar la explotación y el despojo. Es decir, ha creado una gobernanza para el saqueo, donde el príncipe sapo se reconstruye para imponer en conflicto un conjunto de nuevas relaciones de dominación. Una quinta reflexión se refiere a que hay una situación que tiene un cierto dejo de ironía, y es que los textos insisten en la importancia que ha tenido el avance de las tecnologías para la explotación del trabajo. Además, se señala las formas en cómo la ciencia se ha supeditado al capital, y sin embargo, lo que estamos observando en muchas de las formas de despojo es que se remiten a formas primarias, a formas originales de explotación. Es el despojo simple y llano. Es el caso de la minería, donde pues el avance tecnológico que tiene es cavar grandes
agujeros en la tierra para sacar los minerales lo más profundo posible, o el despojo de agua, que básicamente es pasar agua potable de tuberías a embotellada. No obstante, evidentemente hay otras formas en donde el despojo sí requiere de las tecnologías y el avance de la ciencia, como por ejemplo en las telecomunicaciones, donde lo que se despoja es del espectro radioeléctrico, o de, por ejemplo, en la cuestión de la apropiación de la genómica, donde a través de los transgénicos hay una apropiación de estos genes. Hay un eje del debate también que se abre respecto al tiempo de despojo y su relación con una nueva época. De hecho, es parte del título del texto. El argumento que se esgrime es el siguiente: en los últimos 35 años, la explotación del capital atraviesa uno de sus grandes ciclos, que se caracteriza por el incremento de la explotación en la relación salarial, la ampliación de su escala, la desvalorización de la fuerza de trabajo, la flexibilidad laboral, la deslocalización de los procesos productivos, así como la acumulación por despojo que abre al capital nuevas áreas, mercados y territorios, con la privatización amplia de bienes y servicios públicos, que incluye la disolución de las comunidades agrarias. Esto es, digamos, parte del proyecto neoliberal. Tengo mis dudas sobre si los tiempos neoliberales representan esa nueva época, o lo que realmente aparece son fases distintas que están en competencia entre la explotación y el despojo. Esto que ya se anunciaba antes, que van vinculados, yo diría que son fases distintas que compiten dentro del proyecto neoliberal sobre explotación y despojo en esta larga noche que representa el neoliberalismo llamado. No sería una nueva época, sino más bien una modalidad que ya estará consolidada, que ya en todo caso estará entrando a su segmento. Lo que estaríamos viendo como novedoso es la competencia entre los procesos de despojo y explotación. Podemos ubicar fases dominantes, por ejemplo, el despojo que se realizó en esta década de 1982 a 1994 con la privatización y venta de garage del patrimonio público, lo que permitió pues, una forma de acumulación mucho más intensa que las formas de acumulación que representaba la explotación del trabajo. Es decir, este periodo conviven las dos formas de explotación, pero es el despojo a partir de la privatización de los bienes públicos lo que se vuelve más intenso. Hay una siguiente fase donde la explotación del trabajo es la que se vuelve más intensa, por ejemplo del 94 al 2002, donde a partir de estas reformas estructurales y el empobrecimiento en el campo sobre todo, hay una fuerte expulsión de campesinos que se van a trabajar a Estados Unidos, también van a trabajar a las maquilas o se van a los campos agrícolas del noreste. Son 5 millones en esa década que salen de sus ejidos, de sus comunidades a trabajar a Estados Unidos, al norte del país, al noreste. Es la época, digamos, de auge de las remesas, llegaron a representar la segunda fuente de ingresos, en la época de auge de la maquila en el norte, y entonces ese periodo lo que domina efectivamente es la explotación del trabajo, ¿verdad? Y a partir del 2002 hasta el 2012 o 14, según se quiera ver, se define otra fase donde nuevamente es el despojo que domina estas formas de acumulación. Es cuando a partir del incremento de los precios de las materias primas, el incremento de la demanda de los recursos naturales, hace que crezca exponencialmente la minería, el despojo de agua, los proyectos turísticos, las vivienderas, las constructoras de vivienda, las plantaciones forestales, los agrocombustibles, hidroeléctricas, megaproyectos, etc., que termina en la reforma
energética que tenía como centro pues, darle certidumbre a la forma de despojo de estos recursos en el país. Eso generó una fase donde el despojo es el centro o el motor que mueve las formas de acumulación en nuestro país. Pero esa fase está terminando. Ahora vemos cómo el precio del petróleo está en sus mínimos históricos de este siglo, y cómo las materias como primas elementales como el oro, la plata, el cobre están bajando sus mínimos de los últimos 10 años, etc. Tal vez lo que se configure es una nueva fase de estas formas de acumulación, donde ahora nuevamente la explotación del trabajo vivo sea lo que mueva al capital. Pero tal vez la nueva época no sea esa. Yo estoy esperanzado que lo que está por venir es la construcción de alternativas frente a ese modelo capitalista. Es la resistencia a las formas de despojo, lo que nos indica la constitución de un sujeto de cambio, un sujeto conocido, digamos, en este sentido, con los autores, en que digamos, las transformaciones que hubieron las décadas pasadas propiciaron el auge del despojo y la explotación, y esto logró fragmentar al movimiento obrero, desarticularlo. Lo que hizo, bajo una de las expresiones que se utilizan en el libro, que se pasara de las luchas de las fábricas a las luchas por el territorio. Los protagonistas entonces de este proceso son las comunidades indígenas, campesinas, que a partir de sus resistencias están enfrentando a este modelo de despojo, a través de la defensa de sus territorios y modos de vida, que tratan de romper estas formas de acumulación. Es la lucha, también retomando el concepto en el último artículo que escribió Adolfo Gili, es la lucha también contra la blanquitud, esa forma racista de imposición del modelo capitalista. Entonces, lo que se muestra en todo caso son a partir de estas luchas contra el despojo, son las resistencias de las comunidades campesinas e indígenas, que nos están también mostrando un proyecto de sociedad distinto, no solo al modelo neoliberal, sino a la modernidad capitalista. Bueno, como ven, hay muchos temas que se abren al debate a partir de la lectura de este texto. Esa es una de sus virtudes, abrir reflexiones necesarias para estos tiempos asiagos. Agradezco entonces nuevamente la invitación y le reitero al público para que pueda adquirir este libro, no solo por la posibilidad de reflexionar, sino, como lo dicen los autores en la introducción, para, ojalá, pueda ayudar a razonar con lucidez y obrar con justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Interesante análisis. Refleja un poco lo que aparece aquí en el epílogo de uno del primer capítulo, Planeta Sin Ley, donde Adolfo Gili dice: el presente estado del mundo de los humanos es intolerable, y si algo la historia nos dice es que a su debido tiempo no será más tolerable. Es interesante. Bueno, le vamos a pedir a nuestra compañera Yolanda Massieu que nos haga favor de hacer su análisis también del libro. Ella tiene doctorado en economía, tiene una maestría en sociología rural por la Universidad de Chapingo, su doctorado en economía de la UNAM, su licenciatura en economía. No sé por qué estás en veterinaria, la hizo acá en la UAM Xochimilco. No sé qué haces con eso. Pero no, muy bien, muy interesante la trayectoria. Ella ha sido coordinadora del doctorado en desarrollo rural aquí en la UAM. Ha dirigido muchas tesis
maestría 12, el doctorado, ha publicado varios libros, es premio Ernest Feder del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tiene los méritos de sobra para estar aquí con nosotros. También ha colaborado en varias universidades del extranjero y bueno, pues le pedimos a Yolanda que nos haga el favor de exponer sus puntos de vista sobre este. Bueno, pues yo le agradezco mucho a Rina la invitación y a Adolfo y a Rina por haber conjuntado estos textos y publicado el libro, porque es un libro cuya lectura le abre a uno dudas, reflexiones sobre el momento actual y abre líneas de investigación. Yo tengo la idea de que cuando los libros de investigación son buenos, eso hacen, nos dejan con dudas y nos lanzan planteamientos, posibles líneas para continuar. Y además tiene un título provocador, ¿no? Eso del cambio de época siempre, ¿no? Bueno, pues creo que todos estaríamos de acuerdo ahorita en que las cosas están como fatales para dónde vamos a nivel mundial en nuestro país, pero darle forma, estructurarlo, como que de aquí se está desprendiendo un cambio de época, es uno de los muchos méritos del libro. Yo estructuré mi lectura de los textos en 4 temas básicos que tienen que ver con mis intereses de investigación, ¿no? Pues uno siempre jala aguas molinos, entonces desde donde yo puedo tener interlocución aquí con los colegas. Uno es el trabajo, el tema del trabajo. Otro es el tema de la dominación del capital, de la hegemonía internacional del capital actual. El otro es el tema de la naturaleza, la tierra. Y finalmente el cuarto eje que yo veo es el tema de las esperanzas, las expectativas, las alternativas, las utopías que podrían tomar cuerpo en tiempos tan críticos como estos, ¿no? Entonces, bueno, sobre el primer tema, el trabajo, hay un énfasis en todo el texto de cómo este capitalismo tardío de fines del 20 y principios del 21 pues, ha implicado una ampliación del asalariamiento, una intensificación de la explotación. Yo ahí, y bueno, por tanto de la mercantilización del trabajo, ¿no? Yo ahí tendría una cierta duda con respecto a, sí es cierto que ha aumentado el asalariamiento y la mercantilización del trabajo, ni que lo dude, pero también está todo este otro aspecto que intriga mucho a los laborólogos, que es, bueno, la informalización, la precariedad, las 1000 chambas que no son asalariadas, entre las que encontramos a un sujeto muy antiguo como son los campesinos, ¿no? Que esos producen en su parcela para comer, si bien les va desde hace mucho. Y creo que nos falta profundizar mucho en la investigación del trabajo, de los asalariados en estos tiempos. Creo que no dice mucho, por ejemplo, Enrique de la Garza trae esta cosa del trabajo no clásico. Lo que crece es el trabajo no clásico, los vagoneros del medio. Bueno, sí, pero cuando haces una definición que parte del no, luego no aclara mucho, ¿no? Porque es en referencia a el clásico, que es el asalariado. En ese sentido, esta cosa del trabajo tiene que ver desde luego con si las poblaciones son expulsadas para proletarizarse necesariamente. Yo ahí tendría mis dudas en todos estos éxodos dolorosos y terribles como el que está pasando con Siria. Más bien, en algunos contextos, incluido el nuestro, el asalariado es un privilegiado. O sea, el que tiene un salario claro y un contrato mal que viene, aunque luego sea verbal, pues tiene privilegios en comparación con el que tiene que salir a vender chicles o que tiene que estar de torero en el centro o tiene que emigrar y no encontrar nada, a lo mejor dedicarse a la mendicidad. Y desgraciadamente esas poblaciones crecen, no disminuyen, están creciendo. Hay estudios de la OIT muy patéticos del asunto de que lo que ha crecido es el trabajo asalariado, el trabajo esclavo en los últimos años. En comparación con décadas anteriores está documentado. Trata, esclavos sexuales, pero también jornaleros agrícolas, pero también trabajadoras de las minas, todo esto, ¿no? Entonces creo que ahí hay un reto para la investigación muy fuerte. Se sigue pagando un ingreso, un salario a lo mejor, pero las formas se han diversificado muchísimo y creo que nos falta profundizar. Y en relación con esto, creo que el proceso de proletarización también tiene una relación muy fuerte con el territorio, con la cultura, con lo local, ¿no? No son lo mismo los obreros japoneses que los mexicanos,
No es lo mismo la informalidad que vemos aquí, la que vemos en las calles de Italia con los africanos. En fin, hay que profundizar mucho por ahí, ¿no? Hay quien habla más bien de que esta cosa de los slums, favelas o ciudades perdidas es lo que está dominando el mundo del trabajo. Y hay una propuesta de un señor Bernstein, que a mí me cae bien, que dice, bueno, al pensar en un nuevo trabajador colectivo mundial hay que pensar más bien en las clases del trabajo. O sea, no ya nada más en los asalariados. Toda aquella masa de desposeídos, que son la mayoría, que nada más tenemos nuestro trabajo para vender, pero que muchas veces no lo podemos vender y entonces hay que hacer alguna otra cosa. Hay que ingeniárselas para sobrevivir, ¿no? Entonces es un primer tema que creo que abre líneas interesantes este libro. El segundo, les decía, es la cosa del capitalismo mundial, sus mecanismos de dominancia y de hegemonía, ¿no? Creo que otro nuevo reto que se sugiere aquí es que, sobre todo en nuestro caso, ya no podemos hablar de poderes financieros mundiales, hegemónicos, sin pensar en la gran cantidad de dinero sucio que hay por ahí, de criminalización, de gobiernos criminales. Hay un libro muy bonito que nos dejó el difunto Federico Campbell, que murió hace un poco más de un año, que se llama La Era de la Criminalidad, porque estudió eso. Ya hay muchos autores que han estudiado eso. Bueno, en todos estos poderes globales, financieros, en todo el poder creciente, porque eso es cierto, de las grandes corporaciones, se cuelan, hay muchos intersticios para el dinero sucio, para el crimen de cuello largo. Nosotros conocemos la cara más terrible, se acaban de aparecer unos colgados en un puente de Iztapalapa, porque esa es nuestra cotidianidad, ¿no? Pero no vemos lo otro. En los circuitos financieros, en los mecanismos de dominación hegemónica del capital actual, está todo ese dinero blanqueándose. Y eso no se ve. Hay muchos criminales de cuello blanco que creo que tienen que entrar a este análisis. Adolfo, por ejemplo, nos hace un llamado y creo que tiene razón, bueno, el poder ahora es lejano, es intangible, nos gobiernan poderes que no vemos, pero no podemos hacer a un lado la corporalidad todavía, no podemos hacer a un lado el trabajo vivo, no podemos hacer a un lado el carne y hueso que somos todos nosotros. Yo estaría de acuerdo, pero creo que este es un fenómeno ambivalente. Me acabo de leer una cosa muy terrible de cómo las grandes corporaciones agroalimentarias pues ya tienen tan mapeado, por ejemplo, las parcelas de Estados Unidos que van a vender, o es una de las profecías futuras, con una horticultura que se controle por drones para predecir el cambio climático, los tipos de suelos y las plagas. Entonces va a ser una súper gran corporación de semillas, de maquinaria, de agroquímicos y de todo, y de tecnologías de la información, ¿no? Que van a permitir esto. Entonces sí es cierto que la corporalidad no está del todo ausente ahora, pero también es cierto que estos mecanismos de control frío, impersonal, robótico, pues están cada vez más presentes, ¿no? Y además le llaman agricultura climáticamente inteligente. Es la última novedad que parece que nos van a vender las corporaciones, porque son inteligentes para prever lo que va a pasar con el cambio climático, ¿no? En este sentido también tenemos, ¿qué es diferente? A mí el libro de ustedes la cuestión es, bueno, ¿qué es diferente? Porque el despojo no es nuevo, el despojo, el pillaje, el robo, está desde los primeros tiempos del capitalismo. Yo no sé si fue luego una construcción social de los que estudiamos estas cosas, que hay un capitalismo como civilizado y hay uno como bárbaro, ¿no? Que es el que roba y esclaviza y está en la ilegalidad y el crimen. La verdad es que yo creo que está presente en los dos desde siempre, desde que se inició el capitalismo, esa es mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando ahorita? Bueno, creo que hay diferencias cualitativas importantes, el libro las señala y a mí me gustaría profundizar en algunas. Desde luego la cuestión tecnológica, que creo el mismo capital ha permitido dos cosas: cambios en el tiempo y en el espacio, ¿no? Acortamiento de distancias y aceleramiento de los cambios. Eso es muy claro, y por tanto se acelera también el despojo, se aceleran también los intercambios, se acelera también la explotación de trabajo, pero también la profesionalización de las empresas, sean criminales o no. Y el alcance. A mí me impresiona mucho el alcance del despojo. Yo estudio mucho estas cosas de ingeniería genética. Entonces, bueno, que el despojo pueda llegar hasta nuestros genes, o sea, hasta la materia íntima identitaria de todos los seres vivos, es muy impresionante.
Y ese es el espectro electromagnético, es el otro, pero eso es algo intangible. Estamos todavía en la discusión de si eso es un bien público o no, cuando ya no lo están arrebatando, ¿no? Lo mismo los genes, lo mismo la ciencia misma. La ciencia debería ser un bien público, o está en discusión por lo menos, si es un bien público, si es un bien común, y ya se aceleró. O sea, el alcance del despojo es mucho mayor, hasta la intimidad de los seres vivos, hasta cosas intangibles como el espectro electromagnético, ¿no? Hay una discusión en esto que a mí me parece interesante. Harvey se queda en su planteamiento sobre la acumulación por desposesión. Bueno, es una nueva forma de control que desata una voracidad, un nuevo imperialismo sobre recursos naturales, sobre el trabajo, sobre activos de los países más débiles inclusive, ¿no? Sobre cómo adueñarse de territorios con todos sus activos, o sea, sus fábricas, sus universidades, en fin, ¿no? Pero ahí Armando Bartra ha avanzado en otra hipótesis, bueno, sí, pero es porque el capitalismo de casino ahora, de circuitos financieros que deprimen, que aplastan a la esfera productiva, que la subordina, necesita rentas, porque ese capitalismo financiero está encontrando dificultades para reproducirse. Entonces es más fácil adueñarse del agua, de los minerales, de las plantas, de los animales, de territorios completos para obtener rentas, ¿no? Es una hipótesis, está difícil comprobarla, pero me dio gusto, por ejemplo, que ustedes vuelven a rescatar a Mandel, de que mucha gente está olvidada. Mandel tiene un planteamiento muy interesante de rentas tecnológicas, de que no era nada más rentas sobre recursos naturales, sino que el que primero, en un mundo monopolizado, el que primero tiene el último alarido de la moda de la tecnología, pues está teniendo una ventaja permanente porque monopoliza el mercado, la distribución, la producción y la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, el libro es muy, muy interesante para cuestionarse esto, el cambio de época y lo que significan los nuevos modos hegemónicos de dominación del capital. Ahorita, sobre todo, que nos están hablando de las zonas de desarrollo económico, qué cosa horrorosa quieren echar ahora al sureste, ¿no? Ahí va un corredor de grandes inversiones al sureste, que cada que dicen que van a desarrollar a los pobres, ¿no? Se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque también está el otro lado, el que yo insisto mucho, claro que es una investigación difícil de hacer, pero están los corredores y los grandes megaproyectos criminales, ¿no? Ven que una de las hipótesis de Ayotzinapa fuertes es que de ahí se iba goma de opio, ni más ni menos que a Chicago, en camión. Entonces hay esos corredores de comercio ilegal que también que concentran cualquier cantidad de dinero, ¿no? Y en este sentido también otra línea para verlo es pues que tiene que ver además con la criminalización de la migración, con los corredores por donde pasa la fuerza de trabajo ilegal, ¿no? Creo que una tensión que a mí me saltó mucho en la lectura de los ensayos es la tensión legal-ilegal, ¿qué significa ahora en el capitalismo presente, ¿no? Porque, por ejemplo, la migración y la criminalización de la migración hay que distinguirla al interior del propio Estados Unidos, no es lo mismo una región que la otra. No es lo mismo, ahora hasta se está hablando de ciudades santuario, ¿no? Por las que no quieren criminalizar a los migrantes, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué significa todo esto? Estamos ante un cambio de época, ¿no? A mí me vino muy bien además leer el texto porque estoy dando historia de la modernidad con mis alumnos de licenciatura y entonces viene esto, pues bueno, los renacentistas muy probablemente no sabían que eran renacentistas, claro, les pusieron el nombre después, y después, muchos años después, los historiadores fueron desentrañando qué pasó, qué cambio tan fuerte hubo en esa época. Yo creo que a mí sí algo que alguna reflexión me dio esto es eso, estamos en algo que se está gestando, pero bien dice Rina, es un debate abierto, no sabemos bien para dónde va. Otro tema de discusión en esto es, bueno, sí hay una despersonalización, tiene que ver con lo de los drones, pero también hay nombres y apellidos, ¿no? O sea, todos sabemos bien quién es Slim, todos sabemos muy bien quiénes son Bill y Melinda Gates. O sea, hay nombres y apellidos, hay personas y hay territorios, hay tierras, ese es lo otro que yo quiero destacar. Cuando hablamos de estos temas, luego parece que el capitalismo hegemónico global nomás nos aplasta y no hay. Y la verdad es que el terruño, la tierra, el arraigo, la cultura local, sí pesan para el siguiente tema que yo quisiera tocar, que es el que tiene que ver con recursos naturales, con alimentos, ¿no?
con tierra, que creo que aquí el libro tiene aportes interesantes, ¿no? Me gustó mucho, bueno, hay una discusión ahí, se está diluyendo la relación con la tierra, ¿no? Que Rina tiene varios párrafos interesantes que reflexionan sobre la historia de nuestro país, ¿no? Yo creo que más que hablar de que se diluye, habría que buscar otra vez cambios cualitativos en la relación con la tierra. Por lo menos para nuestro país, que es muy sui generis en esto, porque somos los únicos que tenemos equipo en este mundo, y la revolución que tuvimos, y etcétera. Pues bueno, se ha encontrado que aquellas profecías que nos decían que con las reformas al 92 desaparecerían todos los ejidos, no han desaparecido, se han transformado. Finalmente hay investigaciones locales, nos falta hacer un balance nacional, pero hay ya muchos estudios de caso, donde se ve que la tierra del ejido es difícil que se venda. Hay otros mecanismos de penetración y de mercantilización, claro, pero sí hace una diferencia recorriendo América Latina, por ejemplo, que nuestros campesinos tienen los papeles de sus tierras, ¿no? Que los ejidos sí tienen los papeles, porque en muchas partes ni siquiera los tienen, ¿no? ¿Qué ha cambiado también? Jurídicamente no se hace necesario para los capitales ni comprar ni conquistar el territorio físicamente, ¿no? Las transnacionales prefieren rentar, porque además degradan la tierra, degradan lo del agua y se van a otro lado y le dejan al dueño, al campesino, una tierra que ya no va a ser útil, mucho más ahora con la lindura esta de la reforma energética, ¿no? Me gustó mucho esta parte en que hablas, Rina, de la imagen mítica de la resistencia por la tierra, ¿no? Porque es cierto, yo creo que ella nos menciona un caso histórico en Sierra Gorda en el 19. Es cierto, creo que en nuestro país esa es una constante muy fuerte, el arraigo al territorio, aunque seamos una economía globalizada y aunque la mitad del pueblo esté trabajando en Estados Unidos, ¿no? Los pueblos de Oaxaca son muy interesantes en eso, porque llevan años que desde los abuelos migran, pero sigue la cosa del tequio y sigue la cosa de ciertas obligaciones con la comunidad a distancia y van y vienen, ¿no? Pero lo que yo quisiera destacar aquí, que es una línea de investigación que creo que trae Carlos, que a mí me interesa, que es, bueno, ahorita pareciera que el resorte se está pensando demasiado en la agresión a los territorios, ¿no? Y el país está hecho un polvorín. El problema es algo que voy a tocar para mi cuarto tema, que ya voy a terminar, que es la fragmentación de todas estas luchas, pero de que hay descontento, digo, hasta los chilangos nos estamos movilizando, ¿no? Los megaproyectos, eso yo nunca pensé que fuera a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, hay un tema aquí muy importante, creo que más o menos hay acuerdo en este asunto de que si el PRI anterior tenía un pacto corporativo con los campesinos y la reforma agraria y la justicia social de la revolución, que eso lo rompió. Y lo rompió no porque haya perdido con el PAN, sino desde antes, ¿no? Entonces, bueno, nos falta mucho para caracterizar el prismo actual después de esa ruptura, ¿no? Otro tema que atraviesa mucho esto, pues son los bienes comunes. Desde otro lado, desde otra escuela, Elinor Ostrom descubrió que sí los bienes comunes pueden ser cuidados por las propias colectividades de base, ¿no? Y eso está recibiendo agresiones como nunca antes, y eso tiene relación con un nuevo ambientalismo, que no es el ambientalismo ni este cursi tipo Animal Planet, ni el del Banco Mundial con el capitalismo verde, sino el ambientalismo comunitario, el hecho desde abajo, que tiene que ver con esto. No han desaparecido los ejidos, e inclusive yo conozco ejidos nuevos que se forman para conservar, ¿no? Hay un caso muy interesante en la Chinatla, donde tienen un proyecto ecoturístico, recuperan población de monoaralia y son un grupo de jóvenes chinantecos neoejidatarios, ¿no? Entonces, hay estas propuestas, sí existen, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hay en este mundo tan desolado que nos permita pensar que hay algo de optimismo, ¿no? Porque luego nos quedamos nada más. No, pues esto está de cocol y mejor nos suicidamos. Y bueno, nosotros de posgrado tenemos mucha relación con Bolivia, con Ecuador, que han intentado hacer proyectos emergentes. Se habló mucho de los gobiernos de izquierda en América Latina, donde está la primera patria de Adolfo, porque creo que la segunda es esta, donde está Brasil, donde está Uruguay.
donde están Bolivia y Ecuador, que se lanzaron con proyectos emergentes, pero ya después de unos añitos, pues lo que estamos viendo es por lo menos decepción, quizás en el caso de Brasil y Argentina, por corrupción, por desaceleramiento del crecimiento, y lo que vemos en Bolivia y Ecuador es que es muy difícil lanzarte que con un Estado plurinacional y con los derechos de la naturaleza, cuando dependes del mercado mundial y tienes que exportar y tienes que pedir prestado. Y además al interior, pues sabemos lo que pasa siempre, que hay fuerzas que se alían más fácil a los grandes capitales y demás. A Evo pues lo han amenazado varias veces los de Santa Cruz, o sea, los agrocapitalistas de separarse, ¿no? Y ya para concluir nada más, pues yo quisiera lanzar una reflexión sobre nuestro país, que me lo movió mucho el último texto de La Blanquitud de Adolfo, que es muy llegador, es muy conmovedor, y la poesía de Inés Esa, para quien la quiera leer, es muy fuerte, es muy llegador, es muy bueno. Que es, bueno, realmente en México este descontento que brota luego, por uno sale a los estados y ve por donde no hay proyectos alternativos, muchas resistencias, pero que no acaba de cuajar en un proyecto sociopolítico que abandone, que va a abandonar el poder a estos que lo tienen. Entre otras cosas porque tenemos una polémica con que si es con elecciones o ¿no? Ay, no, pues las elecciones guácalas son sucias, entonces yo no le entro. O si le entro, entonces no hay otro remedio más que corromperme y volverme al partido político. O sea, yo de las cosas que me impresionaron mucho cuando nos entrevistamos con dirigentes de la CONAIE en Ecuador, una de las confederaciones de grandes indígenas, es que no tenían ni una duda en que había que ganar elecciones. No tenían una sola duda. Y están enojados con Correa, ya se decepcionaron, pero saben que van a tener que ganar elecciones otra vez, ¿no? Nosotros, pues creo que la fragmentación de esta lucha se refleja muy bien en que la reforma energética no encontró oposición real. Es muy impresionante. Pasó, y ustedes vieron que en las calles hubiera dado la de San Quintín. No. Y a lo que voy es justamente a eso, a San Quintín. Es muy paradójico que los más pobres de los pobres, los más aislados, los más explotados, los trabajadores temporales, los de San Quintín, han sido los que más han levantado la cabeza y han tratado de hacer algo por mejorar sus condiciones en estos momentos. Gracias. Bueno, pues miren ustedes todo lo que se les aborda a partir de la lectura de este texto, dos análisis muy interesantes, muy enriquecedores, que invitan desde luego a la lectura del libro. Pero bueno, aquí tenemos a los autores, les vamos a pedir que tengan alguna participación platicándonos sobre este libro. Nuestros comentaristas y también el doctor Rina son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Rina tiene una licenciatura, maestría y doctorado en Ciencia Política por la UNAM. Y bueno, pues ha escrito muchos artículos, pero particularmente en los últimos años tenemos este producto interesantísimo sobre su libro El Príncipe Mexicano. También otro libro, Subalternidad, Historia y Estado. Ella sigue muy activa en la investigación, pero particularmente en este libro yo estuve viendo, reconocemos lo difícil que es en estos tiempos escribir algo original, algo que sea producto de una investigación seria sobre la utilización de Marx para entender realidades como el caso del Estado mexicano. En este caso, el trabajo de Rina, desde las primeras líneas que ustedes van viendo, se encuentra con una redacción fresca, nueva, a pesar que hay tantos y tantos autores después de los 132, 133 años de la muerte de Marx, 120 y tantos de Engels. Bueno, pues aquí tenemos en México una compañera que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que es capaz de encontrar nuevos hilos y nuevas formas de utilidad y yendo al fondo
de cómo más allá de estos conceptos que fueron vistos desde la vulgaridad como conceptos puramente económicos, ella les va encontrando los contenidos de tipo sociológico, politológico, que están inmersos en el concepto simple del capital. Yo creo que eso es parte de la riqueza y de la que quisiéramos pedirle a Rina, pues que nos plantee un poco la historia de este libro. Este libro no se escribió de antier para ayer y hoy, lleva varios años cocinándose, y esta relación tan interesante entre un autor longevo, y que me disculpe el maestro, pero al lado de una joven estudiante, no tanto, pero que han hecho una buena sincronía, una buena simbiosis para trabajar este tema. Por favor, Rina. Ya que nos dijo viejos. Bueno, primero, bueno, primero que nada agradecer a todos y a todas que nos acompañan en este, es una especie de bautizo de este librito. Agradecer a todos los colegas que están aquí, a los amigos, a los estudiantes, los que veo, al profesor Arquiano, por ahí anda Ernesto Nava, Dani Moreno, el profesor Luis Berruecos, Laura Díaz Leal. Bueno, ya puedo pasar lista. Dani Moreno anda por allá, reduciendo más el precio del libro. La profesora Soní, Araceli Mondragón. Bueno, agradecer que estén aquí con nosotros, agradecer por supuesto los comentarios tan puntuales de dos especialistas de nuestra universidad en estos temas, de Carlos Rodríguez, que no solo es prolífico, no solo ha coordinado el posgrado de desarrollo local, sino que justamente está trabajando en investigaciones muy puntuales sobre el despojo y la expansión de la arqueología en México. De la doctora Yolanda Macié, que también tiene investigaciones muy especializadas sobre biotecnología. Mañana hay una conferencia sobre el maíz transgénico, de la participación de ella. Agradecer al profesor, al doctor José Antonio Rosique, que es del Departamento de Relaciones Sociales, que apoyó desde el principio de manera muy generosa la organización de este evento. Y por supuesto, agradecimiento especial al profesor Adolfo Livi, que fue mi maestro, fue quien me formó y me deformó. Profesor, formador de muchas generaciones, con quien hemos podido establecer una relación de colaboración intelectual y que le da la oportunidad justamente de compartir ideas y de compartir estas páginas, lo cual por supuesto es un honor. Yo no quisiera entrar a platicarles lo del libro, si no ya me lo van a contar, pero sí quisiera un poco explicar las razones de esto, de esta compilación en este librito que reúne 7 ensayos muy de la tradición mariateguiana, 7 ensayos que efectivamente se han escrito en distintos momentos en los últimos años y que lo que se plantean es proponer una reflexión teórica sobre esto que nosotros consideramos un gran cambio de época. No nos parece un exceso hablar de un gran cambio epocal. Justamente la idea es explicar esta gran transformación, no simplemente como si se tratara de un modelo económico, no simplemente como si se tratara de la implementación de políticas públicas llamadas neoliberales. En realidad el neoliberalismo es una doctrina, es un diario, sino justamente exponer esa transformación como un gran
cambio epocal. Un gran cambio epocal turbulento, violento, en el que estamos inmersos, y explicarlo más allá de los ciclos de la economía, más allá de las políticas de la política, teniendo como uno de los fundamentos esenciales de explicación la relación capital-trabajo-vida. Entendiendo el capital, como decía bien el profesor Rosique, no como una categoría económica, sino como un concepto que refiere a una relación de poder. A una relación de poder atravesada por la violencia, por la humillación, por el desprecio, por el racismo, por el despojo, por la explotación. Y lo que tratamos es justamente desde este fundamento, la relación de oposición, resistencia, confrontación entre trabajo objetivado, trabajo vivo, trabajo muerto, trabajo viviente, eso que más llamaba el no ser del capital, el trabajo viviente, explicar este gran cambio de época. Ponemos eso como uno de los fundamentos y por supuesto el otro, más aparencial pero no menos real, que es la competencia entre capitales. Como bien decía el profesor Rodríguez Galenius, hay dos ejes articuladores de la reflexión. Y a lo mejor voy a sonar esquemática. Uno es la dominación. Uno es la cuestión de la dominación. No hablamos solamente de explotación del trabajo asalariado, hablamos de algo mucho más profundo que tiene que ver con una relación asimétrica del poder del capital sobre la vida, sobre el trabajo vivo, sobre la naturaleza, sobre la voluntad y la subjetividad. Esa es una de las líneas de la reflexión, la nueva forma de la dominación. Es una nueva forma de la dominación que se despliega en todos los intersticios de la sociedad, que vivimos de manera cotidiana de mil maneras. Sí abordamos la expansión vertiginosa de los circuitos de trabajo formal e informal, pero también analizamos las repercusiones de este cambio local en los mundos de la vida concreto, en las comunidades, en los pueblos. Analizando esto, yo insisto, como un problema que tiene que ver con la dominación y que supone nuevas formas inéditas de disciplinamiento del trabajo, de disciplinamiento de la vida cotidiana, de imposición de terror, del miedo, de la fragmentación, de la individualización, y que tenemos que reflexionar. Yo quiero aquí decir, hay un gran ausente en este libro. Adolfo es, ahí como lo ven, dulce y amable, a veces es muy terco y muy necio. Y no quiso que incluyéramos un trabajo que a mí me parece escrito en los mediados de los 80, después de su experiencia en Italia, con todo el estudio sobre la reorganización del trabajo y de las fábricas en Italia, un ensayo que para mí es un parteaguas explicativo, lo digo sin exagerar, de este cambio de época. Me refiero a un ensayo que se llama La mano rebelde del trabajo. Lo pueden encontrar en una compilación que hizo Pedro López Díaz, Teoría y Crisis del Capitalismo. La mano rebelde del trabajo, 85, 86, 81. Todavía no se venía el derrumbe del muro de Berlín, todavía no se colapsaba la Unión Soviética. Y este señor, frente al discurso ya que empezaba el fin de los petarrelados, el fin del trabajo, este señor dijo, a ver, espérense, esto por aquí se viene un gran cambio en la forma de dominación, en la sede misma del mando despótico del capital, que es la fábrica. Lo vamos a meter para la segunda edición. Ahora sí no le voy a hacer caso si lo vamos a hacer. Sí, compren para instalar las pantallas. El otro concepto articulador es la cuestión del despojo. Por supuesto, el despojo, lo insistimos a lo largo de los ensayos, es un momento constitutivo del capital. No es un fenómeno de los tiempos remotos, no es un fenómeno de la historia, es una constante histórica. Pero lo que sí analizamos son las nuevas formas de acumulación por despojo,
que se fundan en las innovaciones tecnológicas, en el monopolio del conocimiento, en el monopolio de la ciencia, en las patentes tecnológicas, y que está significando en México una oleada impresionante de despojo de bienes comunes. Yo nada más quiero así, es una reflexión teórica, ponemos muchos ejemplos, no hay ninguna investigación concreta, empírica, pero nada más para recordar lo que significa eso. Los datos oficiales, la expansión de la minería a cielo abierto y la concesión a empresas petroleras extranjeras de bloques del territorio nacional, incluyendo aguas profundas del Golfo de México, los llamados yacimientos transfronterizos, son ejemplos ilustrativos de esta tendencia. Los datos oficiales registran que en lo que va del nuevo siglo, un cuarto de la superficie del territorio nacional fue concesionada hasta por 50 años a compañías mineras extranjeras, 75% de ellas canadienses, con posibilidades de renovación. Un estudio oficial de la Secretaría de Economía calcula que en la última década se ha extraído más oro del suelo mexicano que en los 3 siglos de colonización española. Y aquí no importa si fue Calderón o Fox, es una continuidad en los últimos 15 años. Por otra parte, la concesión a empresas petroleras extranjeras, Repsol y Petrobras, que en un área de 16.273 kilómetros cuadrados en la cuenca de Burgos, para la exploración y explotación de sus suelos, es un ejemplo de la gradual y silenciosa apertura de la industria petrolera, que empezó a operar de facto a través de cambios en la legislación secundaria desde los años 90 y que ahora culmina con la reforma energética, que entre otras perlas trae incluso la introducción de una figura jurídica como es la certidumbre legal de hidrocarburos, ¿no? Que quiere decir que las compañías petroleras van a poder utilizar las tierras ejidales comunales, como decía Yolanda, explotar e irse, y que los ejidatarios y comuneros estarán obligados a dárselas, ¿no? Entonces, bueno, es de esto de lo que hablamos, es de esto de lo que tratamos de reflexionar, y por supuesto sus expresiones específicas en México. Estoy de acuerdísimo con lo que dice Yolanda. Es un gran proceso de incorporación de nuevos territorios. China, la ex-URSS, la India, todo Asia, pero este proceso adquiere tonalidades específicas. Y lo que analizamos también en este libro, lo que tratamos de abordar, es también el caso mexicano, que por su ubicación geográfica, por su historia, por su persistencia de sociedades comunitarias y por su configuración estatal, supone un proceso atravesado por una violencia que es ya pandemia. Pero no hay que irnos con la finta, no es el crimen organizado, o hay que entender el crimen organizado como parte de los circuitos metalegales de las finanzas. Es todo este proceso de esta reconfiguración violenta de un nuevo modo de dominación que pasa por la destrucción del Estado mexicano. Ayer por la noche comentábamos, se acabó el logro filantrópico, olvídenlo, se acabó. ¿Qué viene? No sabemos, en esas estamos. Ahora, para no suicidarnos ni irnos deprimidos, el libro también quiere subrayar la otra cara del proceso. Y la otra cara del proceso son las posibilidades de goce, de disfrute que están en las innovaciones tecnológicas, la nueva y más sofisticada composición del trabajo vivo, de la subjetividad del trabajo, que es producto del intelecto acumulado, del trabajo de muchísimas y por supuesto del sufrimiento de todas las generaciones anteriores. Entonces, picar la computadora y poderse conectar al mundo, eso es también parte de este cambio de época. Y por supuesto las rebeliones también utilizan desde el celular hasta la computadora, ¿no? No hay respuestas en el libro, no hay tiradas de línea, no hay apoyo ni a partidos, ni a candidatos, ni a independientes, semi-independientes o cuasi independientes, no. Lo que sí hay es una propuesta de reflexión con rabia, con indignación, pero también creo con un esfuerzo de serenidad para analizar esto y como parte de una batalla de las ideas.
La batalla de las ideas es importantísima. Ya se enseñaron, se siguen enseñando por los profesores de este país, van por la UNAM y por todas las universidades públicas. Entonces, me parece que este libro solo quiere contribuir justamente a esta reflexión en medio de este cambio que nos tocó vivir. Gracias. Bueno, pues muy interesante, emocionante el planteamiento que nos hace Rina, lo que quiere decir que hay que comprar el libro, no por lo que ya explicó del libro, hay que comprarlo y leerlo. De veras que despierta este tipo de reflexiones y sobre todo sumándolo a la visión que nos va a presentar con sus palabras ahora el doctor Adolfo Gili. Quiero reiterarles que el profesor Adolfo Gili es una gente muy destacada en la UNAM, está considerado profesor emérito de la universidad. En algún momento de los respiros y de los aflojamientos del sistema, de la rigidez del sistema político, él pudo incorporarse a realizar acá en México sus estudios de doctorado ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, pues con otro emblemático de otros tiempos, el doctor Octavio Rodríguez Agarto, que dirigió la tesis del maestro. Hay una obra emblemática que la mayoría de los compañeros ya en los años acá la conocen, que es la que más se lee en otros tiempos y ahora mismo, que no es otra cosa más que La Revolución Interrumpida. Es una obra muy importante que nos hizo tirar muchos libros escritos antes de la Revolución Mexicana. Cuando se ayuda de él, tuvimos que hacerlos honor para entender de otra manera lo que había ocurrido en la Revolución Mexicana. También, producto de su tesis doctoral en los años 90, escribió otro trabajo que también es importantísimo, El cardenismo, una utopía mexicana. Y bueno, pues eso lo ha mantenido legado y activo en prensa también, en la jornada de prensa que colabora. Hay muchos lugares donde ustedes pueden encontrar los escritos de Adolfo Gili. Yo le voy a pedir al doctor Adolfo Gili que nos haga favor de exponer sus puntos de vista sobre esta obra. Es un defecto de fábrica, siempre empiezo así. Menos mal que está aquí, te dice el rato. Parte del despojo. Bueno, agradezco la invitación y esta información y ofrezco una disculpa por haber llegado tarde, pero la verdad que me confundí y creí que eran las 12. ¿Por qué no se voy a revisar mi computadora que siempre tiene la Entonces, aparte de este agradecimiento muy verdadero a esta invitación y a todo el público que está aquí, quiero mirar que anda haciendo apuntes. Bueno, seguiré haciendo los apuntes. Quiero agradecer también al editor, a Itaca y al director de Itaca, David Moreno, que haber dado cobijo a este libro más o menos peregrino. Y tercero, quiero mencionar, hablando de despojo, y agradecer en nombre de mucha gente del restauro que estamos aquí,
Francisco Toledo. Porque no es poco, y por el momento lo ganó, lo logró. Y en estos tiempos, hacer retroceder al poder es muy importante. Que lo haya hecho Toledo, a quien tanto y tanto debemos en México, por su obra artística y por su vida de libertad, es también simbólico de los espacios grandes que tenemos para estar presentes y contener a un poder francamente insensato. Contener, dije, saludo pues a Francisco Toledo. Quiero agradecer también las presentaciones que se han hecho en esta reunión y las sugerencias que estamos tomando notas, porque son para reflexionar sobre cómo llega un libro y en consecuencia reflexionar uno mismo sobre el propio trabajo y el entorno. Sin este tipo de discusiones y sin estas presentaciones tan cuidadosas, que se oye una lectura cuidadosa del libro, de los acuerdos y en los sentimientos, pues el trabajo investigador, el trabajo de escritor, el trabajo intelectual se volvería mucho más ágil. Esta es nuestra vida, la de todos nosotros, en las universidades, como la Juan Xochitl. Yo voy a leer nos han desbordado, como dice uno de los textos, o nos están desbordando de los cuatro elementos del mundo antiguo: tierra, aire, agua y fuego. Busquen cualquiera de estos y pasan a ser no bienes comunes de la humanidad, sino bienes privados, apoderado por esa máquina de succión de esta época, que es el poder del capital financiero. No tenía este poder en 1970, 80. Fueron las grandes batallas que recordaba Reina, resistida por aquello que más llamó la mano de del trabajo. Esas batallas están atrás y tenemos un poder nuevo del capital financiero. Los poderes nuevos no sufren por el cotillón, se fue formando y viene a ser Reina en recordar el modelo que lo planteó muy temprano la época que se abría. Bolívar Echeverría fue otro y hubo otros también. Es sobre desposesión. Yo creo, tal vez el autor me lo confirmaría, pero nunca he tenido ocasión de que dispossession quiere decir despojo, y que la palabra que los traductores debían haber usado es acumulación por despojo. Dispossession, en su idioma original en inglés, tiene un contenido violento. Desposesión, en el sonido de nuestra lengua castellana, tiene un sonido más jurídico. Despojo es una antigua palabra que aparece ya en 1616
primer diccionario de la lengua castellana. Y ha atravesado los siglos y aparece en la carta de Don Porfirio, que hablaba del despojo, aparece en los adversarios del primer libro de Porfirio, en nuestra palabra. Y si digo aquí esto, he tenido alguna polémica con colegas y amigos sobre la palabra despojo. Si digo aquí esto, porque el despojo desde que nació es una palabra que está en el primer diccionario de Covarrubias, 1616, creo, sigue ese año, con el contenido de violencia. La definición está violencia. Y hasta hoy tiene ese contenido en nuestro idioma. Y creo que tiene ese contenido en nuestro idioma, y la verdad, si está en el idioma es porque está en el libro. Entonces, me desposeyeron es una cosa, me despojaron es otra. Quieren decir lo mismo, pero ahora de la bronca uno dice nos despojaron, y no vas a hacer una manifestación diciendo nos poseyeron, pero bueno, hago el comentario porque sí usamos muy conscientemente la convención. Dicho esto, el libro de David Hartley es un libro extraordinario que se llama Acumulación, se ha traducido como Acumulación por Reposición. Es una de las grandes lecturas de la época, como en general la producción de toda la producción y antes de entrar al texto quería hacer otro apunte que surge de la discusión que se ha abierto aquí. La técnica o la lucha que ocupa hoy todos los periódicos, la televisión y demás, por empezar a luchar con los humanos. Lo digo con plena conciencia, es una lucha entre fracciones del capital. El Chapo Guzmán es parte, no es el dueño, de una fracción del capital. Productores de cocaína y los apoyos y ayudas que tiene y el inmenso dinero que maneja, pues yo no creo que los tenga guardado en un calcetín en su casa. Pero está circulando el que maneja él y el que maneja sus rivales. Y la lucha veloz entre el Chapo que se la agarra, se escapa, todo eso que seguimos en la televisión nosotros. Es una lucha entre capitalistas en la forma bárbara que toma hoy el capital. Sus formas fueron siempre bárbaras. Pero esta es la que toma hoy. Como lo toma en Italia también. La mafia italiana de hoy, como lo ha estudiado Sabino, hereda costumbres de la misma mafia, como heredamos todos los costumbres de nuestro país, pero es parte de la lucha del capital. Nunca fue legal la lucha entre capitales. Sí, hay leyes, sí hay todo esto, pero si hay un sector de la sociedad dedicado a saltar sobre la ley, no a que no exista,
un sector es el capital que se encarna evidentemente en seres humanos, no es algo abstracto. Y una de las encarnaciones más humanas del capital, porque aparece como aventurero, prófugo, que se escapa, más humana en ese sentido, está personalizado, pues es este muchacho humano, pues entonces lo que estamos diciendo es exactamente esto, y hay que ser claros y verdaderos. No me cuenten que son simplemente criminales. Y en esta lucha nos llevan entre las patas a todos. Y según dice la Comisión Internacional de Investigación en la Ayotzinapa, habría estado mezclada ahí también la droga, pero la ejecución fue por parte de las autoridades. Eso está fuera de toda discusión. Y el encubrimiento está fuera de toda discusión. Cuando dicen que fueron cremados en Cúcuta y han dicho terminantemente, si los hemos oído, yo os he oído de la propia voz de los investigadores que lo han expuesto, no existió la incineración de Cúcuta, no existió. Es como si me dijeran que se jurara que fue una vaca voladora la que lo bombardeó. No existen las vacas voladoras, no existió la incineración de él. Me acabo de poner bueno, entonces, ¿qué es esto? Independientemente de cuando se descubra lo que ya se sabe. Es la forma que toman la lucha del dinero. Y en este mundo, en esta época estamos, esto es parte de la época. No me agarro esta introducción y voy a leer. Me llegó ayer una revista electrónica de la Fundación que publica cosas muy serias. Y voy a leer como introducción al texto que quiero. La revista electrónica de la Fundación Friedrich Ebert, en su edición más reciente, de agosto de 2015, publica un extenso artículo de Michael Fischer, investigador de la Universidad Libre de Berlín, especializado en relaciones laborales. Se titula Sindicalización dentro y a lo largo de las cadenas de valor. En el texto, bajo el título de Poder corporativo desenfrenado, la publicación destaca en un recuadro grisado los siguientes datos que leeré como introducción a la exposición. 1. En Alemania, Amazon ignora los ceses de actividad establecidos en varios de sus centros de distribución, la web, y continúa prestando el servicio a los clientes desde otros centros del país, de Polonia y de la República Checa. La empresa se ha negado a negociar con los sindicatos y prefiere seguir pagando 8,50 euros por hora. Parece un salario de sueño, no es más. Y prefiere seguir pagando el mínimo 8,50 por hora a los trabajadores de Alemania, es el salario mínimo por 8 horas diarias, y 3 euros por hora a los de Polonia, y por 10 horas diarias. Segundo, Nokia pudo tener una fábrica de teléfonos celulares en Alemania,
todos ustedes habrán conocido alguna vez a la fábrica Nokia. Era rentable, estaba fuertemente subsidiada y contaba con hasta 4.500 empleados trabajadores en Alemania, hasta que cerró sus puertas en 2008 y se trasladó a Rumania. En 2007, la empresa y la fábrica alemana habían registrado ganancias millonarias. En Rumania ocurrió lo mismo. La planta creció con subsidios y contrató a más de 2.000 trabajadores. Pero en 2001 cerró y trasladó la producción a Asia. Luego Microsoft compró Nokia. Tampoco funcionó. En 2015, ahorita, Microsoft anunció que ponía fin a las actividades de Nokia, resultando en el despido de casi 8.000 empleados. O sea que esto que yo tengo aquí, que es un Nokia, ya es una pieza de tecnología y estoy esperando que se valorice para entrar en el mercado de las piezas arqueológicas. La tercera, Lexa, una compañía transnacional británica, produce latas para refrescos y bebidas alcohólicas en Berlín. Opera en 3 turnos los 7 días de la semana. A pesar de lograr ganancias durante años, la dirección de la empresa diseñó una nueva fábrica en Polonia, donde los salarios son mucho más bajos. Este modelo puso fin a las respectivas operaciones en Berlín, que le resultaban demasiado caras. Así se mueve el capital. No es así. Pero esta forma de moverse, en términos abstractos, está en el capital de Marx. En términos abstractos, está en el capital de Marx, porque es propio a la índole de este fenómeno de la organización. Bajo esta, yo voy a leer lo que había para hoy, pero que es simplemente la lectura de la presentación que está en la presentación del razonamiento de por qué se escribe y según los autores qué se puede encontrar. Y esta presentación está firmada por Rina Luz. Se llama La unificación financiera del mundo, del cual acabo de leer un pequeño ejemplo cotidiano en esto de la fábrica que van a vivir en el capital financiero. Hemos entrado en una nueva época del capitalismo, o en otras palabras, de la relación de capital como la dominante en la civilización global que define el modo de existencia de las sociedades humanas en el siglo XXI. No podemos abordar su descripción, su investigación y sus leyes de movimiento como si se tratara de la implantación sobre relaciones sociales preexistentes de un modelo económico o de un conjunto de políticas públicas denominadas neoliberales, en el mismo sentido en que a mediados del siglo pasado sí se podía hablar de políticas keynesianas en los marcos de la organización y de las relaciones entonces existentes en los estados y sociedades. Primero, pues la fabulosa expansión del capitalismo, no empecemos a decir que vamos a disfrutar ahora, porque resultó que la liberación de China del feudalismo se convirtió en una fantástica reversión capitalista. Esto no es hablar mal de la revolución china, cambió el mundo y cambió la vida allá,
bien y para mal. Y la Unión Soviética es una gran potencia capitalista, Rusia. Y la caída de China, que se podía prever, y hubo quien lo dijo hace mucho tiempo. Y de Vietnam, en Vietnam hay una clase dominante, he visto fotos de niñas de la high vietnamita, como la Lady Polanco, así, fantásticas, con joyas muy delicadas, ya quisieran esta, porque aquellos sí tienen una civilización que han aceptado y la Lady Polanco no acepta su propia civilización. Exigiendo su riqueza como cosa natural de las relaciones en esos mundos. Vietnam, que cambió el mundo derrotando al imperialismo. Y sí, y estuvo mal, no, resultó que el ciclo era de otra manera. Pero dense, mire, todo esto no está aquí, pero quiero dense cuenta, para vivir el tiempo que vivimos, porque vivimos los seres vivos, que desapareció la utopía, porque cuando hagamos la revolución socialista en la Unión Soviética ya hay relación, algunos muchos creen así, ya hay, y en Vietnam todos, bueno, por lo que ya tenemos unos años, anduvimos defendiendo a Vietnam y estuvo muy bien, pero bueno, esta es la realidad del mundo que tenemos exigencia de comprender. Estuvo mal que esto fuera la expansión del capitalismo, no salieron de relaciones sociales horribles y espantosas. Estuvo mal la Revolución Mexicana, pues no, pero comprendamos el mundo y comprendemos el hundimiento de lo que fue una mirada que resultó utópica, pero que sin esa mirada no había ni revolución china ni revolución vietnamita y la relación del mundo hubiera sido la que era. Entonces, no nos quedemos presos de la mirada y pensemos este nuevo mundo. Todavía hay hoy disputas de compañeros o amigos que defendían a la Unión Soviética como un país que iba a ir hacia el socialismo, ¿verdad? O que ya lo era. Y hoy, cuando hay una bronca entre Rusia, gran país capitalista, y Estados Unidos, gran país capitalista, defienden a Putin, diciendo como si todavía fuera. Pero si era un burócrata infame, represor que ahora se convirtió en la cabeza del capitalismo. Y el reflejo es extraordinario en estos compañeros y amigos. Se inclinan de aquel lado, toman partido por un capitalista contra otro, y no un pequeño país capitalista, cualquiera que nombremos, Ecuador, lo que sea. No, una de las grandes potencias contra la otra. Bueno, hay que cambiar si queremos movernos en este mundo. Entonces, ¿ante qué estamos? Una forma nueva de la relación de dominación y subordinación, la dominación universal del mundo y el mando de las finanzas, el capital financiero global, sobre las sociedades y las economías, cualesquiera sean sus diversas culturas, formas y grados de organización y desarrollo, los diferentes capitales y productos, las relaciones con la naturaleza, los sistemas políticos y estatales, las configuraciones heredadas y actuales de esas sociedades. Porque que China sea un gran país capitalista no quita la fantástica civilización china, como no nos quita a nosotros las fantásticas civilizaciones heredadas por lo que hoy es México, por lo que es toda América Central. Entonces, en estas formas
Hay que empezar, por eso decimos una nueva época. Y parte de la nueva época es que se han disuelto falsas ideas. No falsas, ideas que se revelaron falsas, no estaban dicho nada. Entonces, todas las otras formas de existencia y de producción del capital y las otras relaciones subsistentes, por supuesto, no desaparecen en este mundo. Quedan subordinadas las otras relaciones a la forma financiera y subsumidas en su dominación planetaria todavía en expansión. Esta domina, modifica y subordina sociedades y vidas humanas, sus relaciones internas y externas, sus modos de vivir, de esperar y de imaginar, sus relaciones con la naturaleza, el planeta y el universo como realidad dada, pensable y alcanzable. El universo como realidad dada, pensable y alcanzable. Es un mundo nuevo, turbulento y expansivo, pero no un mundo feliz, pleno de conflictos y sujeto a amenazas sin precedentes sobre su existencia misma, y pleno de desdichas por la destrucción de antiguas costumbres, solidaridades, seguridades y rutinas. Este mundo se presenta también como una promesa de disfrute, hoy negado, de sus fantásticos descubrimientos, invenciones y posibilidades de goce ya presentes, lo que aludía Rina hace un momento. En el mismo tiempo y momento de esta visión y esta tentación, en apariencia alcanzable, ella se alza ante la inmensa mayoría de los 7.000 millones de seres humanos como la negación y la privación de esa plenitud de vida y disfrute. Una inmensa humanidad que ve la destrucción o la degradación de su mundo de la vida, su herencia material, tierras, aguas, aire, caminos, ciudades, pueblos, barrios, bosques, vida vegetal y animal, y su herencia inmaterial civilizatoria de relaciones humanas también, solidaridades, culturas, creencias y afectos. A esta nueva gran transformación la denominamos la unificación financiera del mundo. Hay una nota aquí que dice que tomamos la expresión de un famoso ensayo del año, de los años 70, de Emmanuel Leroy Lavilly. El ensayo se llama Un concepto, la unificación microbiana del mundo, que cuando la época de los descubrimientos y la conquista llevó consigo los microbios y llegaron a estas tierras y a otras pestes y microbios que no existían, que no se conocían, y todos sabemos o hemos aprendido que una de las fuerzas de los conquistadores que trajeron la viruela entre otras pestes. Y ahí pasó lo que pasó, que era una arma poderosa que ellos ni sabían. Entonces, la Biblia dice que entre el siglo XVI y el XVII, creo que estos son los términos que fijan, no hubo peste propia de un solo año. Hubo la unificación microbiana del mundo. Muy bien, no hay capital financiero solo en una parte del mundo, y en China, en Vietnam, en Cuba o en la Unión Soviética. Se ha unificado, hay una unificación financiera del mundo, y que es la base del poder humano de las finanzas inhumanas. A esta nueva gran transformación la denominamos la unificación financiera del mundo, una sola dominación fragmentada ella misma sobre todas las demás inmediatas existentes, y por necesidad todas las demás mediadas por ella.
dominación sobre todas las demás inmediatas existentes y por necesidad esta dominación única está mediada por las dominaciones particulares. La lucha del Chapo contra el gobierno, contra una fracción del gobierno, que no se presenta con todo el gobierno. Un mando universal, pelearon entre ellos, pero hay un mando universal y abstracto, cósmico, según los términos de Bolívar de Echeverría, sobre todas las sociedades humanas y un mando dividido por desgarramientos y fracciones nacionales y territoriales de las finanzas y sus ejércitos, y ejercido por reducidas élites del poder y del dinero, dueñas de armas que por primera vez vuelvan pensable y posible la destrucción de la especie humana y de otras múltiples formas de la vida sobre el planeta. No estaba en juego esto del capitalismo de hace 50 años. Empezó a ponerse en juego con Hiroshima, siguió con la crisis de los puentes en Cuba, que ahí estuvo que nos vamos o no nos vamos, y ahora está en juego día una sola dominación, pero dividida por intereses contrarios e inconciliables y sobre una sola humanidad, pero desgarrada esta sola humanidad por creencias, intereses, naciones y etnias, despojos y migraciones. Desde el curso universal de nuestros días y de su expresión en la sociedad y el Estado mexicano, tratan los 100 ensayos trabajados en colaboración y reunidos en este libro El tiempo del despojo. En este proceso de unificación financiera del mundo anotamos también la obligada y paulatina conformación de un nuevo sujeto histórico, el trabajador mundial, psicológico. El trabajador mundial en formación va adquiriendo y refinando en dura lucha por su afirmación y su existencia una nueva sutileza en la creación de inéditas formas de costumbres en común, conocimientos compartidos, organización, solidaridad, resistencia y rebelión. Para esto, no solo para las finanzas, interesa más Villa que la Internet y la comunicación. La rebelión de las mujeres contra la dominación masculina, con rasgos diferentes según sociedades y culturas, pero perfil similar en cuanto a estado de protesta e insumisión contra el estado de cosas dominante, es parte de este proceso y en casos o momentos específicos es también el rasgo dominante. El trabajador mundial, en tanto humanidad unificada, no es una utopía, es un proceso secular propio de esta civilización en formación, el trabajador mundial, en las grandes migraciones y en las maravillas científicas y tecnológicas, mientras al mismo tiempo el planeta rodea la catástrofe bélica y la destrucción ecológica. Para percibirlo, basta abrir la ventana, recorrer los caminos y abusar la mirada de los sentidos. Vimos ese prólogo de presentación del texto, pero digo, el trabajador mundial, proceso secular en formación en las grandes migraciones. Pero se ha desatado una desdichada y por otro lado promisora ola de migraciones desesperadas, lo que pasa en el Mediterráneo, lo que está pasando en las actitudes diferentes de Alemania, que no es solo beneficiosa, que va a bajar el precio de la mano de obra, pero que bueno, que menos mal que lo reciban. En la fotografía que vemos, en el comportamiento de los viejos regímenes, los más duros son los que se decían socialistas, los sinvergüenza que gobiernan en Rumania y en Hungría, en fin, se parecen todos. Pero quiero decir, ellos están más apretados por el peligro de la migración que Alemania, gran país capitalista, no se rechazan.
Y la población rechaza porque ya sufrió mucho en otros tiempos. Entonces, aquí están las grandes migraciones, pero ¿qué se está formando con todos estos migrantes del Medio Oriente que llegan? Pues la señora Angela Merkel, que sí sabe, ve que se está formando un nuevo proletariado, una nueva mano de obra barata. Y tiene cierta lógica. No tengo noticias, pero sí tiene cierta lógica trágica que debe suceder, que sectores importantes de trabajadores alemanes no quieren. No porque le falte solidaridad, a lo mejor psicológicamente lo sienten, pero desde adentro de su vida perciben la amenaza contra sus salarios y sus conquistas, cómo están usando estas migraciones. Bueno, este es el mundo. Entonces, al final del escrito inicial de este producto registramos: nada fue fácil antes, nada lo será mañana. Venimos del gran desastre universal del final del siglo XX, el que consolidó e hizo más feroces a los nuevos y a los antiguos ricos de la tierra, el que engendró también las nuevas furias de los antiguos y los modernos condenados de la tierra. Que no nos vengan con que este es el tiempo de la esperanza. Es ahora el tiempo de la ira y de la rabia. La esperanza invita a esperar, la ira a organizar. Hay un tiempo para la esperanza y un tiempo para la ira. Este es el tiempo de la ira. Después de la ira viene la esperanza. Y estas líneas cierran el último escrito del libro. En el mundo de hoy, razonar con lucidez y obrar con justicia conduce a la indignación, el fervor y la ira. Allí donde se nutren los espíritus de la revuelta. Pues el presente estado del mundo es intolerable. Y si la historia algo nos dice, es que a su debido tiempo no será más tolerable. Que así sea, será nuestra esperanza. Y para esto Reina me dice que sería posible si 2 o 3 compañeros o compañeras que quisieran dar alguna opinión, alguna pregunta muy concreta, cosa de 1 minuto cada quien, que estamos abiertos para recibir aquí en la mesa las propuestas de ustedes. Tenemos 2 o 3 compañeros que quisieran decir algo sobre lo que se ha expresado aquí sobre el libro, estudiantes sobre todo, sería muy importante que nos den su impresión. Bueno, si no, pues lo que estamos es tratando de evitar, como ya dijeron aquí, el suicidio y la depresión. Los invitamos a que tengamos un brindis con los autores y sobre todo que compren muchos libros. Estamos después aquí a firmar sus bibliografías. Muchas gracias por su presencia. Yo aprovecho para hacer un comercial con la mesa redonda mañana sobre maíz transgénico. Es una mesa importante. Quien quiere enterarse del tema, vamos a estar en la sala